Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy vamos a continuar nuestra serie de estudios que tenemos sobre la confesión de fe. Estamos hablando específicamente de las buenas obras y hoy vamos a entrar al punto número 3, que es la parte número 3 o el párrafo número 3 del texto, ¿verdad que es cierto? Así es, así es. Y decir a manera de introducción que cada creyente de manera particular tiene el compromiso de asumir el obrar. El obrar no es una capacidad meramente humana, como decíamos en la parte número 2. Tenemos que reconocer que necesitamos la intervención del Espíritu Santo y que necesitamos estar prestos y dispuestos a pelear con nuestros deseos mal enfocados y luchar contra nosotros mismos para que el obrar sea una realidad por el Espíritu Santo en nosotros, sin necesidad de que eso nos lleve a ser irresponsables. Porque podemos caer en decir, bueno, como es algo que lo produce el Espíritu Santo, yo no tengo que hacer nada. Y eso caeríamos ahí en un acto de irresponsabilidad, olvidando que existe una responsabilidad humana, ¿verdad? Esto, una responsabilidad humana que yo debo asumir mi responsabilidad en torno a lo que es el obrar y en otros aspectos, pero estamos hablando de lo que es el obrar. Sí, realmente el obrar, aunque evidentemente el Señor Jesucristo, el Señor ha enmarcado, ¿no?, todo lo que son las buenas obras dentro de un grupo, ¿verdad? Y se la ha puesto como parámetros o como cosas que tenemos que hacer como creyentes. Es evidente que tenemos una responsabilidad de hacerlas para la gloria de Dios. Eso es parte de lo que son la muestra al mundo de que tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Amén. Y es la responsabilidad humana, que es un punto interesante que no podemos perder de vista. Ahí el Espíritu Santo produce en nosotros, pero nosotros tenemos un compromiso de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ver el texto, el punto número 3 de la confesión de fe. Así es. Dice así: la capacidad que tenemos, perdón, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben degenerar en negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia avivar la gracia de Dios que está en ellos. Sí, permíteme leer, Héctor, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 5. Sí, si quieres la voy a leer. Sí, léela. Dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, yo le preguntaría a Pablo, Pablo, ¿a qué confianza tú te estás refiriendo? Y él me contesta en el versículo 5, que es a la suficiencia o la confianza que proviene de Dios. Aquí podríamos traducirlo mejor como suficiencia. De hecho, en la Biblia de las Américas lo traduce como suficiencia. La Biblia de las Américas dice, sino que nuestra suficiencia sea de Dios. O sea, procede de Dios. Pablo está diciendo que no tiene competencia en sí mismo para él capacitar a alguien. Y así, por esa competencia que él tiene de poder capacitar a alguien, el ser considerado apóstol. Pablo está diciendo que si él es suficiente para eso, lo es, porque el Señor lo ha hecho suficiente. Obviamente, nuestra competencia, nuestra fortaleza, nuestro
nosotros estar completos se debe precisamente a la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Y es precisamente lo que nos debe de impulsar, o lo que nos motiva también a hacer todo lo que podamos hacer. Sí, y me llama la atención el hecho de que Pablo no está mostrando sus capacidades. Tenía Pablo capacidades humanas de sobra, pero él no está mostrando sus capacidades humanas. Recordemos que este hombre es el mismo que dice que él ha estimado todo como basura con tal de ganar a Cristo. Y está centrado en este punto, en la suficiencia de Cristo en él. Y hay que entender, realmente Pablo era una persona, un erudito Sí. de la ley mosaica. Pablo era un intelectual, uno de los mayores intelectuales, por así decirlo, de su época y de su entorno donde él vivió. Y podemos decir, cuando escuchamos a Pablo decir que todo lo estimó como basura, cómo hace esa transición el apóstol Pablo y cómo él se ve realmente, y todas las cosas que él había hecho por las cosas que Dios le ha dado, ese nuevo cambio que Dios ha obrado en él, que ya él es una nueva persona completamente. Y aún las competencias que él tenía antes, que eran grandes, ¿no? Y que obviamente también le sirvieron para poder usar la palabra de Dios, ¿no? Claro, y poder realmente mostrar algunas nuevas enseñanzas que el Señor también le mostraba. El Señor, ¿no?, utilizó la capacidad que él tenía. Claro, el Señor utilizó esa capacidad, pero sin embargo, él entiende que todas esas cosas es Dios obrando a través del Espíritu Santo en él. Así es, entonces él se centra no en su capacidad humana, no en su intelecto humano. El apóstol Pablo había ido a lo que podríamos decir en ese tiempo una de las más grandes universidades. Él fue educado a los pies de Gamaliel, pero él estudió en Tarso, que era una ciudad universitaria, por decirlo así. Y el apóstol Pablo no está centrado en ningún logro humano. Tenía él de qué gloriarse. De hecho, él nos dice que él tiene en la carne de qué gloriarse. Pero se estaba enfocando el apóstol Pablo en eso. No, él no está diciendo, yo tengo un buen apellido y mi apellido es un apellido sonoro y tenemos una cuenta bancaria que... No, nada de eso. El apóstol Pablo está centrado en la suficiencia de Cristo. Y esto es digno no de admirar, de imitar. Todo cuanto yo lo hago porque Jesucristo me ha hecho capaz. No porque yo tenga habilidades sobrenaturales o porque, bueno, tú sabes que yo me fajé a esto y he conseguido esto gracias a que yo soy una persona techada de virtudes. No, nada de eso. Es que Jesucristo ha hecho en mí, Jesucristo le ha placido hacer de mí lo que yo soy. Sí. No importa la capacidad que yo pueda tener. Yo he escuchado a personas decir, por ejemplo, bueno, qué bueno si fulano, un cantante en particular, lo escuché, qué bueno si fulano se convirtiera, porque así el Señor puede usar ese don de la música o ese don de cualquier cosa para la gloria de Dios. Lo ponen de esa manera, ¿no? Sí. No. Dios no necesita a nadie con dones. Dios da los dones. Dios capacita al que Él quiere usar. Y aún aquellos que no son doctos en nada en particular, Dios lo hace doctos. Sí. Dios lo capacita como Él quiera. Y así mismo como una persona que quizás no sea ningún tipo, que no sepa nada de artes o de canto o lo que sea, si Dios quiere que cante, esa persona Él lo va a capacitar de alguna u otra manera y lo va a usar para su gloria mejor que aquel que ya tiene ese don en el mundo. Así es, porque las escrituras nos dicen que el Señor escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Para avergonzar lo que es. Para avergonzar lo que es y para que la grandeza, la exaltación sea de quién. De Dios y no de la persona. Porque es muy fácil tú venir con un don o con un talento más bien, porque es con un talento que viene del mundo, y tú decir, no, fulano, pero que fulano esto y fulano porque... A cuando tú eres una persona que no tiene absolutamente nada que exhibir y entonces el Señor hacer algo de ti. Pero es así como Pablo se está vendiendo. Pablo se está vendiendo como una persona que no tiene nada que exhibir porque Pablo sabe que los méritos del mundo
para nada tienen que ver con lo que son, Ya se con lo que quedaron es en el Dios. mundo. Eso Ya se quedó quedaron en el mundo. ya. Eso aquí no se necesita. Entonces, no tengo que alardear de nada. No tengo que presumir de nada. Simplemente debemos agradecer al Señor lo que ha hecho, que nos ha hecho capaz. Nos ha capacitado por el Espíritu en su palabra. ¿Cuál es la cosa que tú entiendes que mejor tú haces? Hay muchas cosas que, bueno, a Héctor yo no puedo preguntarle, porque si le pregunto eso a Héctor, no, nos dan 2 o 3 horas aquí hablando de las cosas que mejor él hace. Pero es Dios quien nos ha dado a nosotros la capacidad para nosotros hacer lo que hacemos. Y no podemos perder eso de vista. El que hace pocas cosas, que tiene la destreza de hacer pocas cosas como yo. Poca destreza. Sí, Pero el Señor me dio la destreza de hacer las pocas cosas que yo hago y la hago como bien, porque el Señor me dio la destreza de hacer eso. A Héctor le dio más cosas que a mí. Bueno, Dios fue que se lo dio a él y yo me gozo. Y créanme que sí, porque cuando necesito hacer algo, Héctor, ayúdame. Y me gozo con eso. O sea, eso no puede llenar mi corazón de orgullo, ni de orgullo, no era de orgullo que iba a decir, es de egoísmo. O de humillación. No, de egoísmo. Yo no puedo ser egoísta y ver y decir, bueno, pero vean, acá a Héctor le dieron y Héctor hace 500,000 cosas y yo no, a mí eso no me llama. Yo lo miro y lo disfruto. Tú sabes. Simplemente. Tú sabes que yo estuve leyendo el libro Sorprendido por la Alegría de C.S. Lewis. Ahí él relata que ellos tienen en su familia, o tenían, porque ya murieron, me imagino que todos, excepto los hijos, no sé nada de los hijos. Bueno, en fin, ellos tenían su padre y su hermano y él, un problema en el dedo pulgar, y era que él no lo doblaba, él lo tenía recto. Imagínense ese dedo así. Recto, no lo doblaba. Entonces eso lo hacía incapacitado o lo incapacitaba para hacer cosas manuales. Él quería hacer cosas manuales, pero no podía porque no podía agarrar bien las herramientas. Entonces él decidió, bueno, ya que no puedo, tengo esa incapacidad de trabajar con cosas manuales precisamente por su condición, decidió dedicarse a la lectura de libros y esas cosas. Precisamente por eso, o sea, que no todos... Sí. No puedes dedicarte a otra cosa. O sea, todos no vamos a hacer las mismas cosas. Dios es quien nos ha dado la capacidad para nosotros hacer las cosas que nosotros hacemos. Toda dádiva, dice la Escritura, y don perfecto provienen ¿de quién? De Dios. Y Pablo está reconociendo esto. Es como que Pablo está diciendo, no soy yo, es Cristo en mí. Y está diciendo que el poder de su ministerio no proviene de él, proviene de Dios. ¿Sí? La diferencia de uno ver un hombre de Dios genuino y uno ver un impostor. El impostor hace que las cosas giren en torno a él, pero el hombre de Dios hace que las cosas giren en torno a Cristo, en torno a Dios. Eso es como la declaración que hacía Guillermo Maldonado, ¿no? Sí. En estos días, días atrás, de que hubieron pastores... ¿Qué comparación la tuya? Sí, precisamente. Estamos hablando de Pablo y tú sabes con ese caballero. Pero precisamente para mostrar las cosas negativas, porque ya hablamos de lo positivo. Lo opuesto en este caso. Sí, lo opuesto. Que esta persona dice que hay pastores que se han muerto porque no están bajo su cobertura. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de Cristo y él está hablando de él. Tome usted o llegue usted a su conclusión. Si usted es seguidor de esa persona, usted que me escucha, estamos hablando de Maldonado, bueno, usted tome su decisión en torno a eso. ¿Quién se asemeja más a Cristo? Bueno, yo no lo voy a dejar que tomen la decisión porque estamos hablando con los hermanos de la iglesia. Ok. ¿Entiendes? Entonces, no tome la decisión. Eso es un falso profeta, un engañador. Porque el creyente genuino coloca las luces sobre Cristo. Cuando usted ve a una persona que quiera que todas las cosas la hagan sobre él y que él es el centro de atención, préstele atención, que está dando una mala señal. Y dice un amigo mío, apellido Santana, que así es que empieza. Así que comienza. No, fíjense que el apóstol Pablo no está diciendo que el asunto fue porque él estudió mucho, y él lo podía decir, porque recuerden que ¿qué era lo que el apóstol mandaba a buscar? Tráeme los libros, y siempre estaba pendiente a leer y a estudiar y a indagar. Pero el apóstol Pablo no está diciendo la razón de ser de lo que yo soy es porque yo he leído mucho.
o tampoco le está diciendo es que yo sé hablar con la gente. Él no está diciendo yo tengo una oratoria. De hecho, se dice que el apóstol Pablo no tenía una buena oratoria. No sé si ustedes recuerdan que el apóstol Pablo empieza en una predicación y se le durmió un muchacho y cayó de baratalla. El apóstol Pablo se dice que no tenía una buena oratoria, que Apolo sí tenía una buena oratoria. Pero el apóstol Pablo no está aludiendo a eso, de que él tiene una buena oratoria. No, es que el Señor Jesucristo en su gracia le ha concedido el don que él tiene. Eso es lo que le está diciendo. O sea, si hay alguien a quien admirar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no soy yo. Admiren a Cristo. ¡Wow! Eso es tremendo. Hermanos, y esta es una actitud que nosotros debemos imitar. Mirar a Cristo. El problema es que para yo mirar a Cristo y aplicar la escritura a mi vida, hay cosas que van a terminar dañando mi orgullo. Mi orgullo va a salir afectado. Van a salir afectados muchas veces mis emociones y las cosas que yo quiero. Porque no es lo que yo quiero, sino ahora es Cristo. Yo quiero citar. Yo sé que Héctor se la sabe y me va a ayudar. Yo quiero citar una canción de un señor llamado, creo que Marcos Vidal. Se llama Contracorriente. La voy a citar completa porque son como 3, 4 estrofas. Aunque quiero solamente ver 2. Pero la voy a citar completa para que entiendan el contexto de la canción. La canción dice, ser honesto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor. Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor. Recorrer la segunda milla ofreciendo la otra mejilla. Mantener cada día lo que he aprendido de mi maestro. Sé muy bien que nado contracorriente. Que nado contracorriente en la noche oscura. En la noche oscura. Seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura. En la cruz tu muerte me hizo renacer y me enseñó lo que puedo ser, que aún a precio de sangre quiero llegar. Y hoy prefiero luchar y no pienso dejarme llevar. Y la última estrofa, que para mí es, sin esa estrofa estaría inconclusa. De hecho, así es. Ser guardián de mi hermano, sin esperar a cambio su amor. Desoír el elogio y examinar bien mi corazón. Ser consciente de lo invisible y asociarme con el humilde. Tener fe y arriesgarme sobre las aguas de lo imposible. Si nosotros analizamos lo que está diciendo Marcos Vidal aquí, yo me atrevo a decir que Marcos Vidal estaba observando lo que Pablo estaba diciendo sobre la suficiencia de Cristo. Y que no hay y manera, es lo que debemos hacer nosotros. No hay manera, o sea, lo que expresa Marcos Vidal, por ejemplo, en esa canción, no hay manera de llevarla a cabo si no es con esa guianza y esa dependencia diaria del Señor Jesucristo. No hay manera de yo poder perdonar a mi hermano y seguir con alegría. O sea, no hay manera de yo perdonar y dejar, no, está bien, yo te perdono. Hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. ¿Quién? O sea, nosotros inconscientemente hacemos las cosas y casi siempre lo hacemos inconscientemente, ¿no? Valga la redundancia, esperando que en algún momento esa persona pues pueda darnos nuevamente o ayudarnos de alguna manera. ¿Tú entiendes? Así que no hay manera de que podamos hacer todas estas cosas, obrar, Dios, de la manera en que Cristo y el Señor quiere que obremos, si no hay una dependencia plena del Señor. Así es. Entonces, nuestro obrar, que es a lo que se está enfocando Vidal, no es una autosatisfacción personal, sino que es, o debería ser, agradar a Dios. Tener que desoír el elogio. Cuando me están elogiando, que yo pueda entender que yo debo estar claro en que la gloria es de Dios. Yo debo encender las luces sobre Dios, sobre Cristo, no sobre mí. Pero para yo tener esto, yo tengo que comprender la suficiencia de Cristo. Tengo que escuchar a las personas decir lo que ellos consideran de mi obrar. Y yo debo entender dentro de mí, no solo que la gloria es de Dios, sino que yo debo tener la fuerza suficiente como para yo hacer que los demás puedan entender que no se trata de mí, que se trata de Cristo.
que yo debo saber esto, que Cristo es la razón de ser de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero mi vida debe ser también centrada en Él. Y yo debo hacerle entender a las personas que tratan de elogiarme. Ok, perfecto, pero eso simplemente ha sido un don dado por Dios. Si hay alguien aquí a quien hay que mirar, elogiar y hay que exaltar, es a Cristo, no a mí. Eso es así. Mi obrar, entonces, debería ser un obrar para la gloria de Dios. En estos días, yo recuerdo esto, hace unos días, creo que una semana, hay un problema con los parqueos allá en la casa. Porque hay quienes se parquean en un parqueo que no le corresponde y se arma un pleito, una discusión y empiezan a pelear por parqueo y muchas veces por un parqueo ajeno. Esto sucede con una discusión, te digo que en el parqueo, yo estoy en una tercera, se escuchan clarito la gente discutiendo y hablando. Cuando se parquean en mi parqueo, muchos están esperando que yo salga a discutir y a pelear. Y yo simplemente llego, mi parqueo lo cogieron y yo me parqueo en otro lugar y guardo silencio. Y eso le molesta a mucha gente. Porque ellos quieren ver que yo salga a discutir. Con eso yo puedo decir que yo con deseo de decir 1100 cosas. Porque no es que no tengo el deseo de llamar al que tiene el vehículo y decirle 1100 cosas. Pero callo por Cristo. Porque si no digo nada, ellos dicen y han dicho que yo no soy un hombre. Pero si yo digo algo, entonces ellos van a decir, ¿y eso qué es pastor? Entonces yo tengo que considerar, en eso tan simple, mira lo simple que es eso, pero en eso yo tengo que considerar qué agrado a Dios, haciendo qué cosa yo voy a agradar a Dios en esa circunstancia. Explotando como explotaría un inconverso, diciendo todo lo que me salga por la boca, o simplemente guardando silencio, quitarme, colocarme en otro lado y entender, porque yo comprendo las leyes, yo entiendo las leyes, y legalmente yo entiendo que eso es lo que dice la ley del condominio donde yo vivo, que nadie tiene parqueo. Entonces yo sabiendo eso, yo no puedo irme a pelear porque cogieron donde yo me parqueo. Entonces, ¿cómo yo glorifico a Dios en esa circunstancia? Dándole que hablar al que me está viendo y que puedan decir los cristianos, los pastores, o simplemente llevándolo ellos a decir, pero ¿y por qué que él actúa así? Y que alguien tenga que decirle, no, es que él actúa así es porque Dios vive en él, es porque es cristiano. Lo mejor no es que sepan que a mí se me respeta, es que yo soy capaz de defender mi derecho por encima de cualquier costo. O como diría un expresidente, con el perro de mamá Melica. No, lo mejor es que entiendan que yo estoy dispuesto a ir la segunda milla por amor a Cristo. Amén. Amén. Yo estoy dispuesto a ofrecer la otra mejilla. No, ya doy una y después no voy a dar la otra porque es verdad. Pero estamos dispuestos a dar la otra mejilla. Vamos a hablar para ver si no tenemos. Vamos a hablar. A ver si no hay que poner la otra Claro, mejilla. porque hay que dar la otra mejilla. Sí, pero que nosotros estemos dispuestos a entender que no se trata de que hubo una agresión contra mí y a mí hay que pagarme eso. Que nosotros podamos entender que todo nuestro accionar debe girar en torno a nosotros glorificar el nombre de nuestro Salvador. Yo no debo estar enfocado en mi autosatisfacción. Yo debo pensar que mi accionar debe agradar a Cristo. Y debe llevar a la gente que me vea a pensar, Él lo hace porque es cristiano. Y con eso yo estoy haciendo más que defendiéndome. Mi accionar debe llenar la mente del inconverso de un Dios inmenso y de un Dios transformador. O sea, yo debo lograr con mi accionar que la imagen de Dios en el inconverso sea agrandada, y es lo que hace Pablo aquí en el texto de segunda carta a los Corintios, la canción que citamos también. No están buscando crédito, Pablo no está buscando crédito para él. Pablo sabía que si Dios
le había dado todo lo que él tenía y él exaltaba esto. Y él sabía que no había hecho nada de lo que él había hecho por simplemente porque él era Pablo y tenía condiciones humanas para hacerlo. No es eso, él está exaltando la suficiencia de Cristo. Lo que ha hecho, él entiende que es por pura gracia y por misericordia de Dios. Cuando nosotros estemos ante distintas situaciones de la vida, debemos entender esto. Hacemos lo que hacemos por la capacidad que nos da Cristo. Y nosotros no somos el centro es Cristo. Y nosotros debemos tratar, siempre y cuando dependa de nosotros, en toda situación que podamos enfrentar, de que Cristo salga glorificado en todo nuestro accionar. Así es. Últimas palabras, esto, porque ya tenemos que ir cerrando. No creo que tenga que añadirle a eso que tú dijiste. Cristo es lo que tiene que salir glorificado en todo lo que nosotros hagamos, aún sea la cosa más bondadosa que podamos hacer, la ayuda más grande que podamos brindar. Siempre tenemos que poner a Cristo en el centro, porque si hoy estamos con vida, si hoy estamos disfrutando de todo lo que disfrutamos, es precisamente por la gracia de Dios. Y es Él es el dueño del universo, Él es el que ha hecho todas las cosas, y si hoy podemos disfrutar incluso del aire que no lo pagamos todavía, no sabemos cuándo vamos a tener que pagarlo, pero mientras tanto no lo pagamos, el aire Él lo ha hecho y nosotros lo estamos respirando. Él es el dueño de eso, Él es que merece la gloria. Amén. Así que, mis hermanos, cerramos con esto. No, tú no eres autosuficiente. Cristo te ha dado los dones y talentos que tú tienes y son para que tú puedas glorificar su nombre en todo tu accionar y en todo tu diario vivir. Todo lo que tú vayas a hacer, pregúntate, ¿glorifico yo a Dios con esto? Si no, entonces ve a las Escrituras y pregunta, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en esto que voy a hacer? Que la razón de ser de todo lo que tú vayas a hacer sea la gloria de Cristo. Amén. Dios te bendiga.